En la historia de España ha habido muchas semanas catalogadas como Semana Trágica. Durante la transición, la Semana Trágica se produjo a principios de 1977, cuando en la misma semana estaban secuestrados don Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado, el general Villaescusa, bajo la amenaza de asesinarlos si el gobierno no ponía en libertad a unos cuantos terroristas. Esa misma semana, 2 estudiantes son asesinados por represión policial durante manifestaciones pacíficas. Esa misma semana, un grupo de ultraderechistas asesina a un grupo de abogados comunistas a sangre fría, lo que se conoció como la matanza de Atocha, y esa misma semana, un grupo de terroristas de extrema izquierda, los Grapo, asesina a un grupo de policías. Me veo en el deber de comparecer ante ustedes para comunicarles cuál es la actitud del gobierno ante unos actos criminales cuya gravedad no quiero ocultar, porque en definitiva se proponen anular la voz de nuestra sociedad. Somos conscientes de la importancia del desafío. Se trata de hacer inviable nuestro camino hacia una convivencia civilizada y se trata de la acción de pequeños grupos totalmente marginados, pero profesionales del crimen. Es esa semana en la que el gobierno anuncia que seguirá adelante con el camino hacia las primeras elecciones democráticas de 1977, cuando, por primera vez en la historia, la prensa de ámbito nacional, la prensa de Madrid, acuerda un editorial conjunto a favor de la democracia y en contra de la violencia. Es la única vez en la historia de España que todos los periódicos editados en Madrid se han puesto de acuerdo en publicar un editorial conjunto. Y lo firmaron desde el diario El País y Diario 16, los nuevos periódicos, a los viejos periódicos como podrían ser el Ya, el ABC o el Alcázar. Y hubo un editorial conjunto, por la unidad de todos, que firmaron todos, ABC arriba, Diario 16, sí. El Alcázar, El País, Informaciones, Pueblo y Ya. Sí, fue una reunión en la cual pues yo creo que es un poco espejo de la buena voluntad que había. O sea, la gente no quería atisbos de guerra civil, ni de, no ya de guerra civil, sino de malestar, ¿no? Y entonces pues ahí pues no sé quién fue el que lo promovió, no me acuerdo, pero a mí me llamaron y yo fui encantado y luego dije, este sería el texto. Pues muy bien, a veces está de acuerdo con ello. Los editoriales conjuntos, el primer editorial conjunto se hizo en la transición cuando el gobierno de Adolfo Suárez legalizó el Partido Comunista y hubo una amenaza real de un golpe de Estado. Entonces nos pusimos de acuerdo todos los periódicos, los catalanes y los del resto de España, en hacer una editorial para decirle al ejército que el ejército tenía que estar en los cuarteles y no opinar sobre la construcción política. Y eso funcionó. Funcionó también que el gobierno Suárez quiso promover algunos otros editoriales conjuntos y ya nos resistimos a ello. Yo creo que es un error. Unas semanas después, el gobierno aceptó legalizar el Partido Comunista de España. Una decisión que sentó muy mal a un ejército en el que todos los generales habían combatido en la Guerra Civil Española en nombre del anticomunismo. Una tensión que se plasmó en dimisiones como la del ministro de Marina, almirante Pita de Veiga. En ese momento, de nuevo, los periódicos de Madrid decidieron hacer un segundo editorial conjunto a favor de la legalización del Partido Comunista. Pero en esta ocasión no hubo ya unanimidad, porque tanto el diario El Alcázar como el diario ABC se negaron a suscribir ese segundo editorial conjunto. Ya, el diario católico que quizás apoya. Claro, es que eso me costó disgustos personales, incluso personas, no hace falta decir quién, pues, pero alguno que había sido ministro, que sin no me llamó para un día y comimos juntos porque éramos buenos amigos, pero fue para decirme que cómo era posible, que si me había vuelto comunista, que porque estaba apoyando, y traté de convencerle y no lo conseguí y ya no nos hablamos más. Pero efectivamente, nosotros, la teoría mía, bien elemental y bien sencilla, y apoyada por el Consejo de Redacción y por todo, es que cómo se puede hablar de democracia si hay un partido que, estando dispuesto, como estaba dispuesto el Partido Comunista, a seguir las normas, pues quería participar,
pues había que darlo. El Partido Comunista era el diablo con cuernos. Y usted, que no era comunista, creo, según No, dice, nada. publica con su nombre y apellido, yo estoy a favor y le parece estupendo que le dicen el Partido Comunista. Sí, yo estaba en aquel momento convencido de que sin la legalización del Partido Comunista no podía haber una democracia razonable en España, ¿no? El diario Arriba, con todo el simbolismo que ello suponía, también apoyó la legalización del Partido Comunista. A fin de cuentas, el Arriba seguía siendo un periódico controlado por el gobierno, que era el que legalizaba el PC. Cuando se legaliza el Partido Comunista, se da una paradoja de lo más interesante, que es que, por ejemplo, el diario ABC se posiciona claramente en contra, y en cambio el Arriba, el periódico fundado por Antonio Primo de Rivera, lo apoya. Sí. Bueno, el Arriba, el periódico en ese momento era la prensa del Estado, evidentemente tiene que apoyar una decisión como esas, y yo creo que eso indica claramente dónde estaba el Arriba en ese momento. Hay dos periódicos que se niegan a firmar el editorial conjunto a favor, que son el ABC y el Alcázar, con usted como director. ¿Era por su discrepancia con aquella decisión del señor Suárez de legalizar el...? Naturalmente. Lo que la transición, vista objetivamente y desde la perspectiva actual, al menos para un sector muy importante políticamente que vivimos aquellos días, fue una traición. En el caso del diario El Alcázar, era propiedad de la Confederación Nacional de Combatientes, que era bastante unánime contra el comunismo. En el caso del ABC era más complejo porque en aquel momento había un equilibrio entre el sector centrista que encabezaba don Guillermo Luca de Tena y el sector más conservador que encabezaba don Torcuato Luca de Tena, que tenía la mayoría de la Junta de Fundadores, que era el órgano del que dependía la línea editorial del medio. Se trató de dar cierta unanimidad a la oposición del diario ABC a la legalización del Partido Comunista. Y tanto don Torcuato Luca de Tena y Brunet como su editorialista, don José María Ruiz Gallardón, escribieron artículos contra esa legalización. Luego, cuando se legalizó el Partido Comunista, se intentó un segundo editorial conjunto y ahí no se, a favor de la, y ahí no se consiguió porque ni el Alcázar ni el ABC quisieron suscribirlo. Ahí está. Sus razones habría. No, que tampoco se mete por no, pero quiero decir que ahí la unidad de todos, yo creo que es un editorial que queda ahí en la historia de creo los que es la única vez, ¿no?, que toda la prensa de Madrid ha firmado un editorial pues conjunto. Yo creo que sí, después de Franco y antes de Franco, o sea que es un documento bueno. Por cierto, una cosa que dijo la prensa entonces, cuando yo me refiero sobre todo a las revistas Posible y Cambio 16, ella es la que da la intención, cuando pasó lo del PC y la que no firmara el ABC, dicen, eso es culpa de que no de Cebrián Bonet, sino de Torcuato Luca de Tena y Brunet y de José María Ruiz Gallardón, que son los que están impidiendo que el ABC se sume al cambio. Bueno, al cambio. Era la opinión de ellos verían por qué tenían esa opinión. Yo no puedo juzgarles. Pero a título personal, ¿se considera usted que quizá coartaban estas dos figuras que estoy citando? No. Yo nunca me encontré en el ABC. Todo lo que hice durante el tiempo que estuve lo firmaría ahora igual. Nosotros formamos parte de una generación que yo tenía 7 años cuando empezó la guerra civil. Y claro, el comunismo desde los 7 años estoy viviendo en mi casa, en el colegio, en tal, los asesinatos, los monstruos, el demonio multiplicado por 100. Luego el señor Carrillo nos enseñaron, ahora yo ya no sé si es verdad, pero claro, nos enseñaron desde pequeñito que el señor Carrillo era el autor de la matanza de Paracuellos del Jarama, donde mataron a gente a punta de palo, ¿verdad? Pues ahora resulta que solo han matado los temas nacionales, pero bueno, los que mataron estos señores, solo de obispos y de curas. Bueno, pues ahora resulta que los malos son estos y que más todos somos fascistas. Sí, sobre la legalización del Partido Comunista. Bueno, pues está muy mal. A mí mismo, soy una persona abierta y demócrata, pero me pareció, no sé, cómo podía eso. Y realmente en Alemania
sigue ilegalizado. Los partidos nazis no se pueden presentar a las elecciones, o sea que la Unión Soviética ha sido el paraíso del totalitarismo y de los crímenes y de los tal, y eso es lo que no queríamos nosotros para España, y nos pareció mal que